Todo sobre Villapinzón. Historia, leyendas, economía, cultura, gastronomía y mucho más. Y el día de hoy estaremos con Vidal González. Es guardabosques del páramo de Guachineque, que nos estará contando toda su historia de vida y algunas leyendas del páramo. Bienvenidos. Buenas tardes, tío, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, una bendición. Muy bien de todo. Don Vidal, nos gustaría conocer un poquito más sobre su historia de vida. ¿Cuántos años duró trabajando como guardabosques? ¿Cómo fue su proceso de crianza cuando pequeño? Bueno, a ver. En primer lugar, pues yo les cuento la vida general de la vivencia allá en ese páramo. Desde cuando yo era culicagado ahí, cuidando las ovejas allá en el Alto de Santa Bárbara, en la finca que era de mi abuelo. Y yo desde esa infancia yo he conocido ese páramo. E inclusive ese páramo no, digamos, por lo menos la laguna, esa hace 108 años no era así, esos pozos que existen hoy día. Era mucho más grande la extensión. Era una laguna más grande que inclusive la laguna de Guatavita, la de arriba, ¿no? Sí. Era más grande esa laguna. Entonces, ¿qué pasó? Resulta y pasa de que esa laguna, como era una laguna encantada, esa laguna del valle, esta laguna decían que estaba encantada. Era muy encantada esa laguna. Sí. ¿Por qué encantada? Mi abuelo, eso era lo que me encargaba, me decía, pero yo era mi hijo, no se vaya a arrimar allá muy cerca de esa laguna, porque esa laguna se lo suere, ya que me iba a sorber si ya le habían echado la sal, ya le habían echado la cita. Pero ¿cómo fue la historia en base a lo de la sal y la laguna? O sea, ¿por qué le echaron esa sal? Ahí está la cosa, que la que es viejita no es moza. Pues resulta y pasa de que yo era, ya le digo, un pitingua, y esa vez iba con mi papá hacia arriba al alto del Boquerón, iba, y él me llevaba de la mano, y él me dijo: Vidal, allá desde el alto de la Calavera, porque si ahí arriba de donde nace el río Funza o Bogotá, es más la historia. Ese río no era Bogotá, se llamaba, era Funza, porque así lo llamaban los indígenas, los muiscas, los que habitaron allá. Bueno, entonces mi papá me dijo: Vidal, allá desde el alto de la cadena fue donde le echamos 7 cargas de sal. Y yo le dije: ¿para qué le echaron esa, para tomárnosla así, Sara? Digo: no, mijo. Dijo: esa sal, fueron 7 cargas de sal que le echamos a esa laguna para amansarla. ¿Por qué? Porque esa laguna, tanto la gente que subía por el camino La Moradero, allá por el lado de Turmequé, subían por ahí y veían esa laguna, esa agua tan transparente, y esa gente se acercaban a tomar esa agüita, esa agüita. Y en ese tiempo, como no había carreteras, ni era a camino por trozos. Sí. Bueno, y la gente que bajaba de Úmbita por este lado de la laguna, eso mismo pasaba, y la gente que cruzaban, y entonces veían las culecadas de pollos, los patos en oro, ¿no? Tumas bailar, platos brillar En la laguna. Veían eso. Estaba encantada, sí. Y usted sabe la codicia de la gente, que eso le pasó a un señor que se llamaba Domingo Cortés, Domingo Soto, y él cuando subió para arriba, ahí está una de la historia, cuando subió para arriba para Úmbita, en su negocio, para allá en su negocio que tenía de la ganadería. Entonces, cuando bajó de Úmbita, él bajó ahí por este lado de la laguna, y claro, cuando iba cruzando ahí en el paso, donde llaman el paso los umbitanos, ahí habían 3 totumas bailando en oro. Y entonces el viejito, alma bendita, llegó y amarró el caballo ahí ya cruzando el río, amarró el caballo ahí de una mata, y ya mismo se fue, que a ver si podía O sea, se lanzó a la laguna, sí, para ver si las podía comer. Se fue allá al borde de la laguna a apañar una totuma.
y pues él le echó garras a una totuma y le echó al canto, y la palabra que dijo: ora sí a Dios, pobres, ora sí a Dios, pobres. Y mire lo que pasó. Cuando él iba llegando allá donde estaba el caballo, con su totuma ahí sí, como dicen en oro, entonces ese caballo comenzó a bujar y a cociar ese caballo, y entonces él llegó y miró el canto. Sí. Miró el canto, se le hizo pesado, y semejante culebrón que se... ¡Ay! Una culebrota que era, y él del susto llegó y botó eso allá al piso, y ahí sí, como dicen, los pies le valieron para ir a coger su caballo y perderse de ahí. ¿Por qué? Porque él iba con el tesoro ahí, como dicen, con su cantado de su tesoro, y el agua venía detrás. O sea, el agua lo venía persiguiendo. Pues, obviamente, venía detrás, ahí a pesar de que era ya subiendo, pero el agua venía detrás, y claro, cuando el caballo comenzó a cocear y a bujar ese animal, y ya mismo el hombre se dio de cuenta el canto, y era un culebro que le llevaba, y claro, el hombre del susto pues botó eso, y el agua recogió su encanto y se lo llevó. O sea, regresó el oro donde... Él regresó su encanto. Por eso, en vista de eso, y segunda que esa sí fue para echarle las 7 cargas de sal vigua, tal como la traían de Nemocón, porque yo me acuerdo que en ese tiempo usábamos nosotros la sal, era así. Pero la traían era en mulas. En ese entonces. En el tren. La traían a Villapinzón, y ahí la distribuían a la gente que necesitaba su terrón para echarle al caldo y a las papas. Y yo me acuerdo que esa vez, cuando hacía mi papá esos caldos, el caldito quedaba como negrito, claro. Claro, el carbón. Bueno, entonces, en vista de la segunda historia, la gente se fueron a cortar madera, ya iban allá llegando cerca a la laguna. La madera es unas plantas que se llaman la suscua, que esas maderas son muy derechitas como un uso, y son de 20-25 metros de altura. Todas esas maderas, ¿para qué era que las estaban cortando? La gente para bajarlas para ponerle al templo, ¿no? Para poner. O sea, en ese entonces estaban construyendo el templo como tal. Este templo que conocemos hoy de Villapinzón. De Villapinzón. La parroquia. Sí, señor. Sí, yo me acuerdo, yo inclusive pues tengo fotos todavía de cuando iban en la mitad de Torres. Bueno, y resulta y pasa de que en ese tiempo era un padre Segarra. Padre Segarra. Él sí no lo conocí, sino esa historia la cuento por lo que me contó mi abuelo y mi padre y los antiguos. Y entonces esos señores, cuando la gente estaban cortando la madera ahí junto a la laguna, cuando menos acuerdan, porque el agua les llegó ahí al pie y les dio un celaje, y esa gente que hicieron, dejen todo eso ahí, hasta la herramienta dejaron eso ahí y corran, porque si no la laguna se los olvida. Sí, claro. Claro, se los olvida. Y entonces llegaron, claro, a Villapinzón y le dijeron al padre: dijo, padre, nosotros no vamos por allá a su laguna a traer más madera, porque esa laguna, mire lo que nos pasó, esto y esto y esto. No, me dan una pausita. Entonces, yo voy. Sí. Entonces ya nos hablamos. Ok. Ahorita nos vemos. Creo que las llaves están ahí en el carro. Y entonces resulta y pasa de que a través de ese curita, pero tontos, pues cojan un poco de sal y llévenla y échenla y amánsenla. Sí. Y calmen la bravía. Eso fue lo que me dijo mi papá, desde allá adelante de la calavera, porque es que ahí hay una piedra que ya inclusive el bosque tapó esa piedra en forma de calavera. Está la piedra de la calavera, sí. Está la piedra de la Virgen, está la piedra de Pategallo, está la piedra del oso, está la piedra Piedraventana, la piedra del indio piel roja. Bueno, todas esas cosas, esos son tallados de los muiscas. Esas piedras, pues, eso lo estaban tallando
los muiscas. Bueno, y entonces resulta y pasa de que cuando le botaron esa sala ya que fueron 7 carros, esa la llevaron a Lomo de Mula. Sí. Lomo de Mula, la llevaron aquí por el Alto de Santa Bárbara, porque por allá no se podían salir, porque por allá sí, ahí sí, como dicen, la laguna se los jataba, dijo un difunto que vivía allá después de la laguna. Bueno, y resulta y pasa de que mi papá, él decía que cuando le echaban un bloque de esos de sal vigua a botes, era allá en ese Picacho de la Loma, y cae a la laguna, y esa laguna que se azotaba, brincaba, claro, pues descendiendo. O sea, ¿desde dónde la lanzaron? Desde el Alto de la Calavera. Desde el Alto de la Calavera. Porque allá era, digamos, allá era un alto. Y obviamente los bloques que tiraban desde allá bajaban a botes, pues entre ese pajonal y caían a la laguna. Y esa laguna, ya le digo, eso decía mi papá, que eso se azotaba y que saltaba esa agüita. Una cosa impresionante. Bueno, y ahí comenzaron, cuando le echaron esa sal, comenzaron a bajarse los encantos, río abajo. Y en vista de que comenzaron a bajar esos encantos, sí, ahí claro, donde comenzaba a formarse el río del paso de los zumbitanos, ahí desde que es que huele como a quemado. No es como el fuego que lo está prendiendo. Bueno, entonces resulta y pasa que comenzó a ahondarse el río. Cada que se venía un encanto se llevaba puentes, plantas, piedras y todo eso, y comenzó a ahondarse el río. Y así fue que quedó cuando ya se bajaron todos esos encantos, que esos encantos están aquí abajo, sí, en la Peña Sanabria. Ahí están esos encantos ahí hundidos. Yo lo digo es porque cada 7 años esa Peña Sanabria, ella, el Viernes Santo, ella se abre. Sí, ella se abre, allá todo el filete de ella se abre. Y la persona que se asome allá a mirar, y usted sabe que la codicia, como dicen, el que se meta a sacar esos encantos allá, o algún encanto, allá queda para siempre. Así como el Señor, adiós pobreza. Sí, adiós pobreza, allá queda para siempre. Bueno, eso es la Peña Sanabria. Y ahí así quedó, ya le digo, hace 108 años quedó eso, ahorita son unos pozos. Eso no es laguna, son unos pozos. Bueno, en el 69, cuando yo estaba cuidando fue el 69, en el 59, cuando yo estaba cuidando mis ovejas, fue cuando llegaron ahí sí como dicen los codiciosos del dinero, unos gringos por allá, quién sabe de dónde sería. Llegaron allá a donde nace el río Funza o Bogotá, en el lago más grande, y echaron que eso sí me consta, echaron un aparato allá y se les fue 50 metros y no le toparon asiento. Entonces en el estudio que ellos hicieron, llegaron y por lado de allá donde nace el río Muincha, en lo de Turmequé, sí, donde nace el río Muincha, porque allá por donde cruza el camino del Amoladero es una loma, sí, una loma, y allá ya es bajando para acá. Entonces allá fue donde comenzaron a hacerle el túnel, que es que para estancar la laguna, estaban haciendo lo mismo que le hicieron a la laguna de Guatavita, un boquete para estancarla, para meter ¿quieren hacer una represa o algo así? ¿O? No, para estrancar la laguna y para porque si hay historias de que en la laguna de Guatavita una multinacional, no sé de qué país, estuvo buscando oro allá. Entonces, ¿qué hicieron? Vaciaron toda la laguna para sacar lo que había ahí. Sí, y que no descubrieron nada. Bueno, claro que si no encontraron profundidad acá, se les iba a complicar mucho. Entonces ahí está lo que pasó. Cuando esa gente comenzaron a hacer el túnel, que tiene 50 metros, ese túnel tiene 50 metros,
de allá para acá, que atravesar la peña y para llegar a la laguna y para secarla, que para meterse a sacar el oro que habían detectado y no sé. Bueno, entonces yo me acuerdo que esa vez, enseguida de donde estaban haciendo ese túnel, ahí habitaba una familia que hasta el año antepasado murió el finado Agustino Juel, y él sí se dio cuenta de la judía que le estaban haciendo ahí. Digo, eso que le estaban haciendo allá a esa laguna, dijo así el viejito, esa judía que le estaban haciendo allá a esa laguna, que para sondearla, que para sacarla, que para robarse el oro. Y como esa laguna es grande, subterránea, inclusive esa laguna allá donde nace, dice que no tiene fondo, no sé, eso dijeron los geólogos que vinieron cuando estaba el Santos de Sí. presidente, que vinieron los geólogos a estudiar que por qué era que iba mucha agua de aquí de este páramo, porque estaba yendo mucha agua, que él por qué estaba pagando los platos rotos de las inundaciones que hizo allá en la Sabana, en la Teletón, en Puebla, de ahí para que por qué él estaba pagando los platos rotos. Y yo me acuerdo de esa vez, estaba don Ramiro de alcalde, y cuando llegaron esos señores, ¿No fue para el año donde se inundó ella Pinza? ya les sigo contando la historia. Y entonces allá fuimos con los geólogos, y en 3 partes estaba que salía el agua, encontramos en 3 partes Sí. que salía el agua así de una altura así, Pero en la laguna. no en la laguna, en diferentes partes, de la laguna, en diferentes partes, por lo menos ahí donde entramos, ahí estaba una parte ahí que botaba el agua, y ahí comenzaron a hacer el estudio los geólogos, y fuimos y dimos la vuelta hasta la Calavera, y bajamos al Alto de Santa Bárbara, y ahí sí nos fuimos para arriba, para donde es el mirador del mapa de Colombia. Sí. Bueno, entonces, ¿qué me dijeron los geólogos? Ya cuando llegamos allá y hicieron ese estudio, y por algo serán geólogos, y ya bajamos y nos fuimos a Peñasanabria, y vea todo lo que ellos dijeron, eso sí salió, pero lo que dijeron de la fecha, ahí le dijeron al alcalde, le dijeron a algunos concejales, y a mí me dijeron, no, tengan presente que el 26 de mayo esta laguna va a saturar. Dijeron así esa palabra, no dijeron que a reventar, sino que va a saturar, y va a desaparecer a Chocontá, Villapinzón y Turmequé. ¿Lo dijeron así? Lo dijeron así, porque iba a pasar como el armero. Porque ellos, ¿por qué me dijeron eso? Porque me preguntaron, oiga, guardabosques, si aquí cerca de este nacimiento hay nacimientos de agua caliente. Pues sí, el nacimiento de agua caliente que hay allá aquí en Chinquira, el nacimiento de agua que hay allá en Tibita, el nacimiento que hay allí en Chocontá, allá abajo donde llaman las piscinas, y el nacimiento que hay allí en el de los volcanes, ahí en Machetá, ahí cerca. Dijeron, posiblemente esta laguna va a hacer esa erupción volcánica, porque está en medio de erupciones volcánicas, fue lo que dijeron ellos. Y resulta y pasa de que el 13 de mayo, yo me acuerdo, yo estaba aquí sentado ahí, leyendo un sagrado libro, estaba ahí sentado ahí, leyendo ese sagrado, cuando eran las 7:30 de la noche, y pega la estampida en la laguna, que eso hace temblar la tierra, eso, porque es que esa laguna todos los años ruge, o brama, o buja, como lo dice. ¿Para qué fecha más o menos que? Entre abril y mayo. ¿Abril y mayo? Entre abril y mayo, eso ahí sí las fechas sí, porque ella cuando menos acuerda es que ruge o brama, eso sí no, y a cualquier hora, y ese día cuando garamó la laguna. ¿Usted cómo describiría ese sonido? Ese sí, ahí está la cosa, que la que es viejita no es hermosa.
Ese sonido de la laguna, ¿ustedes han escuchado cuando cae un rayo? Sí. Y comienza esa tronamenta, llama la gente. Pero esa laguna no grama como hace eso el rayo. Grama es como cuando buja un toro. Pero fuerte. Y ese bramido dura entre unos 10 o 15 segundos. Dura ese bramido. Y cuando hace eso esa laguna, allá en donde nace el río Funza o Bogotá, ahí revienta. ¿Por qué lo digo que revienta ahí? Llega y bota esa vaina y eso se hace una herida allá, eso se hace una herida y después las algas tapan eso, las algas tapan esa cuestión. Lo digo porque, y eso pregúntenselo por lo menos a don Diego Bravo, y uno que fue director de la CAR Nacional, y ya el doctor Salatiel Barrio Armandita, él sí ya no le pueden preguntar porque él se murió ya falleció. Esa vez eran los estos de City TV, que era esos periodistas que habían en ese tiempo, ahí sí se me esmea. Y estaban haciéndome la entrevista ahí, y los periodistas estaban allá con su cámara ahí en el borde de la laguna, haciéndome la entrevista, y eran las 7 de la mañana. Sí. Eran las 7 de la mañana, y estaba así como entre nuboso, no, todavía estaba entre nuboso. Eso es del canal 13. Sí, ¿me muere? Hizo la entrevista allá en el canal 13. Pero era ¿qué? No era, tenía otro nombre, esos periodistas. Era de otro. Era un proyecto, pero tengo entendido que los que hicieron entrevistas allá fue el canal 13. Allá me han hecho el noticiero Caracol, el RCN, City TV, los del canal 13. De pronto canal 1. ¿Eh? Los del canal 1 y usted no sabe lo que. Pirri. ¿Ay, Pirri nunca vino? Él también me hizo una entrevista allá. Usted no sabe cómo era ese programa, ustedes no saben lo que. Bueno, no sé. Yo tantos años que me hicieron todas las entrevistas. Bueno, en todo caso, ese día, cuando pegó la estampida esa laguna, pegó ese totazo que inclusive don Salatiel Barrero y Alma Bendita y don Diego Bravo, perdónenme la expresión, se cayeron de rabo del susto, se cayeron allá de rabo y ya mismo llegaron y cogieron en 4 patas de para arriba y dijeron, vámonos que la laguna nos falta. Y entonces los periodistas sí, ellos frescos y ya ahí nos dimos de que eso lo grabaron ellos, cuando reventó, cuando garamó la laguna y reventó, eso el agua subió como unos 20 metros de altura. Y hizo ahí así, como cuando sale un delfín. Eso hizo la laguna ese día, que ellos grabaron eso, ellos grabaron toda esa cuestión. Bueno, ¿pero será que eso es producto de la actividad volcánica? Pues obvio. Sí. Pues obvio. Pues obvio, yo no sé, yo no sé. Sí, no sé sale con fuerza. Porque todos los años esa laguna grama y ruge. Y es más, cuando ella grama y ruge, eso y revienta y eso tiembla la tierra y eso se forma un barro. Sí, yo no sé. Bueno, después de que vinieron esos señores geólogos, les sigo contando la historia. Ese día eran las 7:30, cuando ella gramó y rugió, y quisiera llevarlos donde saturó esa laguna. Allá abajo de la calavera, ahí está el hueco todavía.
ese olor a azufre, y mírenme la brutalidad de uno a veces. Ese día yo de berraco me las di y me fui y me metí allá y casi que me quedo porque yo me eché a hundir. Claro, ese es el barro. Máquina, yo ahí mismo, así como dicen, me tocó devuélvame y paticas me valieron ahí. Y los otros tipos, con los otros señores que estaban ahí, se dieron de cuenta, dijeron, oiga tío Vidal, ¿usted por qué fue a hacer eso? ¿Por qué fue a hacer? Se lo hubiera tragado eso. Y las brutalidades de uno. Yo de pronto lo hice, fue a ver si de pronto fue había una esmeraldita. bueno, esa historia después se la cuento. Porque allá en ese páramo yo sé donde hay una mina de esmeraldas, que eso sí no les cuento esa cuestión. La verdad es que muchas veces van a destruir lo que... Exactamente. La codicia es más grande que cualquier otra cosa. Entonces resulta y pasa de que ese día comenzaron esas nubes a marearse a mí, yo no sé, y ya mismo nos tocó, salga de ahí, porque quién sí que hubiera pasado más, bueno, eso pasó. Y ya le digo, sí, con lo de los geólogos, y ya le digo, y ya sí fue ahí, sí, cuando, pero eso fue el 13 de mayo del 2011, yo todavía lo tengo grabado, y ahí sí no les creí, porque ellos tenían, era que para el 26 de mayo, era la alerta que yo tenía, que inclusive ese día esos 8 días antes de Gramar Mana Laguna, y eso inclusive yo por lo menos les cuento la verdad, sí. Y la verdad y nada más que la verdad, yo no son inventos, porque yo tengo unos fieles testigos. Cuando grama la laguna, que ellos viven allá al pie de la laguna, ahí al pie de la calavera, se llama Pablo Otálora, y cuando grama la laguna y llega y dice gramó el torito, tocas comenzar a sembrar el maíz, sembrar el maíz y las alberjas y las habas, porque es que si la siembran antes de que comiencen a llover, esa comida se acardenilla y no nace. Entonces ellos ya tienen ese sinónimo por eso decían otros viejitos, tío, el que siembra en marzo tiene que echar al zarzo, el que siembra en marzo tiene que echar al zarzo, y como en ese tiempo ya es cuando la laguna grama y ruede y comienza a llover. Eso comienza pues en este sector, ¿no? En este sector. Y los periodistas esos que me dijeron, digo, ¿por dónde cogieron los doctores? Y digo, pues ya se fueron para arriba para los carros, que porque la laguna se los harta. Y ellos me dijeron, no, pero si eso es normal, esta laguna esta no es la primera laguna que hace eso. Nosotros conocemos otras lagunas que hacen eso. Hacen eso. Después hacen esos sonidos. Eso les cuento de lo de la sal de la sal que le echaron a esa laguna, que para amansar. Y desde esa vez ya no ha vuelto a seguir a la gente. Don Vidal, y ese 11, ese 13 de mayo. Bueno, 13 de mayo, pues a mí me han contado algo, ¿no? Sí. Que su merced ya había dado la alerta pues al alcalde, a todos, que porque había un taponamiento de plantas, troncos, todo eso en el río, y que posiblemente generaba una avalancha. Pues a ver. ¿Nos puede comentar? Pues a ver, de eso? Esa cuestión, ya le digo, al otro día yo me fui y a darme cuenta de donde había reventado la laguna, que por qué todo ese lodo que bajó por el río, inclusive no que la gente que se metió al río no, sino a las casas a rescatar a la gente, no es que esa gente se les peló las piernas y las manos. ¿El agua bajó caliente o...? No, de pronto el azufre. El azufre.
Todo ese azufre que bajó. Azufre que Bajo Pues, con azufre. sí, obviamente que bajó. Y bueno, y entonces, por lo menos ahí en el por este lado de Peña de Sanabria, Sí. por este lado ahí donde está el puente del ferrocarril, ahí en eso había una viga atravesada de gaque, de las que se trajo ahí allá, de todas esas matas que se trajo de allá, de esos matonones que se trajo de allá, esa avalancha esa vez. Porque eso, dice un dicho por ahí, con el agua y el fuego no se juega. La fuerza es muy impresionante. Y esa era el taponamiento que estaba haciendo allá abajo, todas esas vigas que estaban atravesadas, porque obviamente ahí tocaba hacer la limpieza esa, que ahí ese taponamiento que hubo ahí fue donde quedaron trancadas todas esas matas y toda esa cuestión, y ahí fue cuando claro, yo cogí río abajo, y ahí fue cuando yo alerté a los bomberos y a la policía y al ejército para que rápidamente destaponaran esa cuestión, porque de pronto bajaba otra avalancha, y ahí sí, como dicen, hacía las del pantano de Vargas. Eso. Pero ahí hubo una alarma falsa después de que pasó esa avalancha. Después de que pasó esa avalancha, porque esa avalancha, vea cómo es la historia. Esa avalancha, después de que pasó esa avalancha, y ya al otro día ya el río bajaba, era seco. Sí, yo me acuerdo tanto. Eso ya bajaba, era seco. Sí, bajó un poquitico de agua. Y la alerta fue de esto, que esos 8 días antes, ese viernes, antes a mí me tocó un programa ahí en la emisora a las 6 de la mañana, de eso de Eucaristía, Milagro de Amor. Yo me tocó ese programa, y me tocó del medio ambiente. Bueno, y entonces la escucha yo de la gente que decían las viejitas y la gente decía: ay, benditos a ellos, aquí sí estamos en un paraíso, aquí sí no vamos a sufrir eso que están sufriendo esa otra pobre gente que por allá en otros pueblos. El caso de que ese mismo sucedió, el caso de por ahí junto de, ahí se me olvidó el nombre del pueblo, que allá, no, muy lindo, el de Almero es el de Armero, ese fue mucho más antes. Ese mismo día de que pasó esa en ese entonces estamos en la ola invernal de ese año, pero no me acuerdo qué municipio fue que se inundó, y creo que aquí fue en Cundinamarca, que allá mostraron por televisión que la gente corría y allá venía la avalancha. En Ubaté. ¿Sí recuerda que fue en Ubaté? Ahí bajaba la veleta, que se llevó todas las vacas. Y la gente eran corran y miren para atrás, y eso fue lo que yo les advertí a la gente. Les dije, miren, gente de por Dios, no se vanaglorien que ustedes aquí están en un paraíso, que ustedes están en la gloria, que porque aquí sí no van a sufrir eso. Ténganlo en cuenta que de aquí a unos días la laguna nos va a dar una bonita sorpresa. Y después, cuando yo me encontraba con la gente: oye, y es que usted es profeta, ¿no? Es que usted que es, porque lo que usted nos dijo en ese programa, mire lo que venimos a sufrir. Que ya lo que han dicho los geólogos, lo que usted había Exactamente visto. Eso fue la alerta, y yo sin embargo eso les advertí. Tengan muy en presente que un día la tía Laguna nos va a dar una bonita sorpresa. Y vea, ya hizo sí a los 8 días, ese viernes a las 7:30, cuando pegó esa estampida, y yo que ese día le estaban celebrando
el día del profesor. Sí. Y le estaban haciendo el festín ahí en este lado, y donde era la casa, esa casa ahorita es de don Miguel Gómez, me parece. Eso era de don Pedro García, y no, Pedro García. Ahí le estaban celebrando el día del profesor. Y yo cuando pasó eso, yo saqué mi radio, el Motorola, y llamé al alcalde, llamé a la policía, que nadie me contestó. Y entonces yo, cuando ahí mismo yo fue máquina, me comenzó el desespero. Yo llegué y cogí mi moto, me puse la capa y arranqué para abajo para ir para alertarlos, porque como no me quisieron contestar, la otra gente de las veredas sí escucharon lo que yo llame denuncia para bomberos, que para policía, para Colombia, y no, esa gente estaban allá entretenidos ahí en la Jorrusca, ahí de la fiesta que estaban haciendo a los profesores. Y entonces cuando yo bajé, ya eran las 8 y polla, y cuando bajé, el río no me dejó cruzar. Eso bajaba el agua por encima de las barandas, y ese olor azul, pero impresionante. Entonces yo llegué. Y verifique si... Dígale, Camilo, que si nos baja un poquitico la voz, que se está escuchando todo acá. Entonces en ese momento cuando yo llegué ahí al río, y entonces yo dije voy a subir, voy a devolverme, y subo y cojo la vía Tormequé, y a ver si le gano a la avalancha. ¿Qué? Yo subí y la quebrada bajaba peor. Yo dije, no, hijo de máquina, Dios mío, yo dije la palabra que dije, ¿yo qué hago? Me devolví, bajé y cogí por otro camino así de para arriba, y me acordé, dije yo, la solución es llamar al cura que estaba el padre. Sí, que fue cuando tocaron las campanas a la medianoche. No, a la medianoche, no. No, eso fue eso fue temprano, ya que fue la luz en el como pueblo. a las 9 de la noche. Que la gente se asustó y pero santísimo, ¿qué pasaría? ¿Se fue que se murió el papá o qué? Sí, que eso fue raro. Se fue la luz y empezaron a tocar las campanas rápido. Y yo llegué por celular, llamé al padre Saúl Juan Carlos Rodríguez Sosa, y entonces él la contesta que me dijo, ¿verdad, Vidal? Y yo le contesté como vulgarmente, padre, entonces no la crean, pero por Dios hagan alguna alarma, porque en este momento baja una avalancha muy impresionante, y aquí no me dejó bajar esa avalancha, no me dejó bajar al pueblo allá, porque yo no sé qué pasó con los radios, que allá esa policía ni eso no me contestaron. Y cuando esa gente, cuando comienzan a escucharla, él lo que hizo fue claro. La alarma mejor era esa, las campanas. Claro, las campanas. Que él lo dijo ahí en misa ese otro domingo. Digo yo cuando me llamó Vidal, que de esa noticia de lo de la inundación, yo me levanté casi en calzoncillos y cogí esas campanas y las hice rechinar, y ahí la gente claro, ahí sí, como dicen, se asustaron. Y sin embargo ya comenzaron a pedir auxilios, porque ya la agua no es que se subió hasta el segundo piso. Yo me acuerdo ahí toda esa en la quinta o séptima, es de la estación de Pavón, no sé, eso todo eso, y el centro lúdico y todo eso, no mejor dicho, y ahí fue cuando la gente comenzaron a pedir auxilios, claro, porque cuando unos viejitos que estaban durmiendo, y cuando comenzaron a sentir el agua al mismo corro pasando para el segundo piso y pasa, Virgen Santísima, ni acordarme más bien de eso. Bueno, eso fue lo que pasó. Don Vidal, una cosita. Su merced nombraba anteriormente que habían varias piedras, piedra ventana, bueno, la piedra de la calavera, la piedra que otra, del Niño Pierroja, la piedra de su merced sabe la historia de cada una de esas, o de pronto una leyenda en base a alguna de ellas. Pues mira, por lo menos el caso de la piedra ventana. ¿Por qué quedó esa piedra ventana?
porque ahí fue donde se estrelló en el 48, se estrelló un avión de carga que venía por allá de los llanos, se estrelló y ahí quedó con la punta de un ala, ahí se hundó esa piedra, que era una piedra altotota, y debajo hay una cueva, y ahí dormían los indios. Ahí es donde dormían los indios. Y el avión lo encontraron abajo ya en Nuesotama, allá fue donde encontraron ese avión, que inclusive para encontrar ese avión fue por un pollo que cuando estaban en búsqueda en esa selva, estaban en búsqueda del avión. Entonces cuando escucharon el pollo y por allá abajo canta un gallo, pues el gallo que iba en el avión. Y ese día encontraron, de vida fue una niña de 15 años y el pollo. Eso fue lo que encontraron eso mi papá fue el que nos contó esa historia, porque yo muy pronto, de hecho yo todavía no. Bueno, y resulta, eso lo de Piedra Bertana. La Piedra del Indio, Piel Roja, por ahí es el camino de los indios. Sí. Todavía están las huellas del camino de los indios, que es el camino de los indios, es muy fácil para conocerlo. Ellos ponían una piedra aquí, otra piedra más adelante, y ellos era brinco en piedra. Ese era el camino de los indios, y llegaban allá a la piedra de los indios, eran a hacer sus cultos que ellos que le hacían a la madre tierra, y que a la madre tierra y al agua, que sí, como es que le tenían el nombre, pero la tierra sí era la madre tierra. La Pachamama. Y lo de la calavera era, eso sí era donde, ya le digo, todo eso era donde ellos se paraban llegaban a hacer sus cultos, allá es como por lo menos. Que era donde lanzaban lo de o sea, desde ahí de la laguna. Sí, señor. Sí, y más como a 1 kilómetro está la Piedra de la Virgen. La Piedra de la Virgen, ella tiene sus grutas, y tiene una corona. Sí. Una corona, y en la piedra tiene una puerta. Tiene una puerta grande, ahí tiene el diseño como de una puerta sería que yo no sé bien hacer. Hay algo, yo no sé. Y tiene una urna. Por el frente tiene, sí, una urna, y por el también hay es un labrado de los indios, y lo mismo por el otro lado, tiene las tres gruticas, y ahí llaman la Piedra de la Virgen. Todas esas piedras, eso ya. La Piedra del Oso, porque como ya existió el oso de Anteojos, sí, esa sí está ahí donde entra uno para la laguna, allá está la Piedra del Oso. Y la Piedra del Castilleo, sí, esa la labraron así, es porque como en ese tiempo la gente usaban los bueyes, sí, usaban los bueyes, y eso que llaman la hijana, allá sí labraron esa piedra, y la Piedra de Pategallo sí le hicieron en forma de la pata de un gallo. Pero me decían que hay una, creo que es la del indio, la Piedra del Indio, no, la verdad no estoy seguro, que dicen que es misteriosa, porque ya, o sea, si llega alguien llega a mirarla, se empieza a nublar. Lo mismo que en la Piedra Ventana, lo mismo que yo tantas veces que he ido allá, eso está en todavía existe esa obra. Es como otra anécdota que me pasó cuando vino el ministro de Hacienda y la ministra del Medio Ambiente, cuando estaba el tío Santos, sí, Cárdenas, o como era el ministro de Hacienda. Bueno, en todo caso, ellos llegaron a tener un rubro ahí para cuando iban a hacer la planta aquí abajo, ahí,
Esa gente sí lo que nombra, sí no, dicen prometen y prometen, pero nunca hacen eso. Y esa vez, entonces me llamó el ministro el ministro de Hacienda, me dijo, oiga, guardabosques, y es que es muy lejos lo del mapa de Colombia en la GURE. Le dije, no, a media hora que gaste el carro allá, media hora. Digo, pues eso no es lejos. Y yo sí quiero conocer, porque yo quiero conocerlo es verbalmente lo que es natural. Sí. Y entonces le dijo ahí a la ministra, dijo, oiga ministra, vamos a que dice Guadalajara que media hora se gasta nomás. Y ya mismo dejaron la actividad que estaban haciendo abajo ahí en el Molino La Villa, y ya mismo se montaron los carros y cogieron, y inclusive me echaron a mí en un carro de esos, y cuando íbamos llegando allá ya estaba el ejército ahí y la policía ya estaban ahí reuniendo y pateando esa vaina. Y cuando nosotros que nos bajamos de los carros y íbamos ahí por la entradita ahí para el mirador para mirar, y se forma una tempestad y se cerró que de aquí allá no nos veíamos, y esa vez la laguna no se dejó ver porque esa gente ¿quién sabe cuál era no sé cuál era la intención que iban allá? Y eso lo ha pasado con varios visitantes que van allá, sí. Que van allá. Eso yo lo tengo en la mente, eso allá, eso inclusive cuando llegaron unos de Villavicencio, cuando comenzamos a echar pata allá para ir al nacimiento, Virgencita Santísima, y se pone una tronamenta y cada rayo que cae. Pero fue de un momento a otro. Sí, de un momento a otro. Y esa vez cuando fue el ministro, ya llega y me dice el ministro de Hacienda, me dice, oiga Vidal, ¿será que esto aclara? Sí, esto aclara. Esto aclara. Pero quién sabe por allá, ¿cuándo? Es que va a aclarar eso. Y duraron 15 minutos ahí, que eso les volvió las sombrillas al revés. No, eso mejor dicho, eso lo sacó corriendo. Y cuando llegamos aquí a Villapinzón, volvió el solecito. No, de pronto era eso. Y entonces, mire el misterio que tiene esa laguna. Don Vidal, otra cosita. De pronto su merced sabe algún mito teniendo en cuenta que el mito hace referencia a todo el tema de la creación del ser humano, en base a esa laguna. Pues el Moab, por lo menos el Quicacuy del Monte, el Quicacuy del Monte, el que asustaba, sí. El que asustaba a los, quién sabe si ahora desde que yo me salí no creo que ya no han vuelto los estudiantes allá. Pero los estudiantes, algunos estudiantes pedían permiso, yo les prestaba la llave y allá se iban a quedar en la casa que hay allá del municipio, una casa de adobe que hay ahí, que yo la tenía muy conservadita. Ahorita yo creo que ya el bosque tapó esa casa. Bueno, y entonces la pregunta que me hacían esos muchachos, oiga Vidal, pero allá existe alguien o vive alguien allá en esa laguna. Y entonces yo les decía, les decía, ¿y por qué? Sí, porque que es que en eso de las 2, 3 de la mañana, yo no sé, siente uno unas pisadas y llegan y empujan esa puerta y uno echa a sentir miedo. Y entonces yo les digo, ¿y qué será? ¿Quién será? Pues es el Quicacuy del Páramo, el que vive allá cuidando todos sus tesoros. Pero él sabe cuándo es que sale ese Quicacuy del Monte o el Moab. ¿Para qué fecha? ¿O siempre se parece hasta ahora? No. Él sale es cuando es luna llena. Cuando comienza a salir la luna llena, y no ven que eso dice en esos almanaques Bristol, y es cuando salen los moanes a hacerle la visita a sus tesoros que hay allá en esos páramos.
Y donde hay ese, vea, yo le cuento la historia Sí. porque yo ya lo viví en carne propia. Donde hay esa cuestión, él sale, él rinde caminar mucho, él sale, y donde hay esa cuestión, ahí se sienta y pega 3 gritos, y se para de ahí, que esos gritos se hacen retumbar esas lomas, y él ya se paran de ahí, y se van por donde está la otra cuestión, y hacen la misma judía. Y pegan otros 3 gritos, pero bueno, donde ellos es porque ahí hay un tesoro con esos turbos que... Bueno, y eso es lo del Quicacuy. Y segundo, el mito que les voy a contar, que ese sí es fresquito, Sí. ese no hace sino 6 años. Había un señor allá en donde llaman una parte que llaman el Cogollo, ahí en el Cogollo, ahí enseguida de una finca de mi tío Jesús, un tal tío Jesús. Había un señor y se llamaba Juan, y él, la señora y los hijos, ellos allá el frío los sacó corriendo, y ellos sí se fueron para abajo para todo Turmequé. Allá compraron una finquita y para allá se fueron. Pero el viejito sigue arraigado de su pedazo de tierra. Él sí no se quiso ir. Entonces, el tío Jesús estaba arrancando papa ahí enseguida, Sí. de donde vivía ahí en un rancho. Y entonces el tío Jesús llegó y mandó al hijo, dijo: "Hola Lirio, vaya, llama al Juanito que venga y se come una papita y se toma una tacita de guarapo". Y el viejito pues se vino y les contó la historia. Sí. Le oiga, y ayer martes, el día que fue a llamar, era un miércoles, y ayer martes, ¿por qué no estuvo un pordiosero? Un pordiosero. Sí, un pordiosero. Porque como ese se presenta de diferentes formas. Sí. Ese no se va a presentar así como es, porque el Moán es como una persona, pero es todo peludo. Es todo peludo. Y esos Moanes, ¿de qué se alimentan? De toda la fauna que hay allá en esos páramos. De esos que se alimenta esos Moanes. Bueno, entonces el tío Jesús le dijo: no, por aquí nadie vino, por aquí. ¿Y por qué, don Juanito? Sí, porque ayer eran las 5 de la tarde cuando llegó ese pordiosero. Ahí yo estaba pelando unas papitas para hacer mi caldito, y cuando ese pordiosero me dijo: oiga Juan, toca que usted se vaya de aquí a allá por donde está su familia, porque yo un día estos me voy a trasladar. Era donde estaba un tesoro. Yo me voy a trasladar de ahí, y de pronto usted se va ahí en la rastra. Usted se va, usted ahí se va. Y entonces don Juanito llegó y les contó eso. Y el tío Jesús le dijo: toca que le haga caso a ese señor, porque ellos cuando dicen. Sí. Toca que. Y la palabra que dijo don Juanito, dijo: yo que voy a dejar mi terrenito por darle ese gusto a ese hijo de no sé qué viejo, eso es que se olvide. Y vean, y el sábado, cuando estaban en el remate del arranque, Sí. ya no mandó a Lirio, sino él mismo, el mismo tío Jesús, él mismo se fue y a convidarlo que se comiera otra papita y una tacita de guarapo. Y entonces cuando llegó, y ni el rancho estaba. Se lo llevó. Ni el rancho estaba. Entonces él se devolvió paso entre paso y llegó y le dijo a los obreros: ahora, ustedes ya acabaron de recoger sus requeros y todo eso. Caminan porque lo que nos dijo Juanito, no está ni el rancho. Y preciso, ellos acabaron de recoger sus requeros ahí, y como ya estaban en el remate, sí, y se fueron por donde bajó el talud. Y abajo, llegando al río Muencha, ahí lo encontraron en una mata de chusque. Ahí estaba el viejito, pero muerto. Y entonces, el que eso me lo dijo mi tío Jesús: oiga Vidal, ¿y a usted si no se le ha presentado ese condenado? Le dijeron:
Yo lo vi un día allá en la finca que tuvimos. Sí. Lo vi. ¿Qué hora era? A 50, eran las 2 de la mañana. Hijo de madre. Había luna llena. Y estaba en luna llena. Sí. Estaba en luna llena. ¿Está clarito? ¿Por qué le cuento eso porque a nosotros en ese tiempo como trillaban el trigo era en máquinas, Sí. eran máquinas trilladoras. Y esa vez la máquina era de Alginao Pío González. Esa vez llegaron a sacar la parva de nosotros allá, y no alcanzaron ese sábado no alcanzaron a acabar la parva. Entonces dijo Alginao Pío, yo me acuerdo, yo era culicagao, pero yo me acuerdo. Entonces cuando llega y bueno Marquito, no, nos ganó la parva, ¿qué hacemos? Para dejar la máquina aquí, y ¿quién la cuida? Pues déjenla que los chinos se quedan ahí, ellos se quedan aquí, ahí en la casita, ellos se quedan ahí. Y preciso, ellos cogieron sus tractores y se fueron porque el día domingo ellos respetaban mucho el día domingo, y el lunes entonces nos vemos, Marquito, el lunes nos vemos, venimos a acabar esa parra porque nos toca bajar ahí abajo de don Pedro a echar otra parra. Bueno, así pasó. Ya eran las 2 de la mañana cuando llegaron a la casa, y claro, empujaron la puerta. Y nosotros está echando sueño cuando empujaron la puerta. Pero como el sueño es así como dicen, es uno siempre. Y entonces llega y me dice que mi hermano me dice a la verdad parece que se llegaron la plaga a robarse en la máquina. Y ya se llegó, y ahí mismo nos paramos y llegó Querubín y abrió la ventana y ¡pum! Fue máquina, hizo un tiro al aire. Y nosotros sentimos unos pasos hacia la quebrada. Y salimos. Y eso estaba, esa luz resplandeciente. Y cuando llegamos y miramos al lado de la máquina, y por allá por encima el tamo, y en redondo la máquina, y busque por ahí a ver si era que la placa se habían escondido. ¿Qué? Nada había. Entonces, ¿quién como dijo que dijo, ahora vayámonos para arriba, para Pozo Azul? Un Pozo Azul, que ahí también vieron una serie de tesoros ahí, en ese Pozo Azul. Bueno, y entonces cuando llegamos allá estaba el ganado, eso quedaba como a un kilómetro de lejos. ¿Pozo Azul queda muy lejos? No, de donde nosotros estábamos durmiendo, cuidando la máquina. Sí. Allá, y ahí llegamos ahí donde estaba el ganado, acostados ahí, y redondeamos el ganado y todo, ahí estaba bien. Y cuando nosotros, cuando nos íbamos a regresar, cuando pegaron 3 gritos allá allá abajo de la piedra de la Virgen. Sí. Pegaron 3 gritos y entonces llega y dice el Quirón, ya ves ahí jugando, no sé qué plan. Eran los mojanes que iban. Eran los mojanes que iban ahí ahí como dicen, en parranda. Y llegaron arriba donde llaman la joya del morro. Sí. Y ahí pegaron otros 3 gritos. Y ahí cogieron toda la cordillera de la falda del valle y llegaron a la piedra de la Virgen, que eso yo estoy más que seguro que hay tesoros. Y ahí pegaron otros 3 gritos. Y ya llegaron a la punta de la loma del Alto de Santa Bárbara y pegaron otros 3 gritos y ahí sí se fueron para ahí sí ya dijo que de menos mal que se fueron esa plaga. Y entonces, bueno, ya pasó así y se llegó ese lunes. Y bueno, mis chinitos, ¿y cómo les fue? Pues bien, pero sí. Solamente que esto y esto nos pasó, que llegaron 3 sinvergüenzas, yo no sé, sería robarse en la máquina, yo no sé, pero ellos allá y eso se sentaban en algunos sitios y pegaban 3 gritos, y llega y dice don Ginao Pío, yo me acuerdo, dice, chinos pendejos, lo dejaron haber cogido la sal y haberles echado, que hubieran cogido, hubieran salido de pobres.
¿Y quién sabía? ¿Quién sabía que era eso? Pero ya ve que esa gente sí sabía que era eso. Pero ¿cómo eran los aullidos? Los gritos, como una persona, pero más ronco. Yo no los puedo remediar, más ronco, y ya le digo, eso hacían retumbar esas peñas, esos vergados. Don Vidal, y de pronto usted, ¿qué historias se sabe de la Peña Zanahoria? De la Peña Zanahoria. Sí, porque en base a la Peña Zanahoria se han creado muchas leyendas. Ahí está, pero antes de esa voy a contarle la otra. Ahí donde vivíamos con mi mamá. Sí. Ahí en lo de la máquina. Resulta que un día llegó mi mamá. Y se bajó a la quebrada. O no un día, sino varios días. Se bajó a la quebrada y esmugraba la ropa y arrancaba para la casa, arriba para el rancho, para acá como a 50 metros de la quebrada. Entonces yo voy a contarle rápido esas dos historias. Entonces llegaba mi mamá y dejaba la ropa ahí y el jabón encima. Y cuando iba y atendía a los obreros y les daba su almuerzo y almorzábamos, y ahí ella se bajaba a lavar la ropa y no encontraba el jabón. Entonces ya por 3 ocasiones, en una ocasión llegó y dijo a la vida, estate aquí atizando la candela en el jugón y para que esté esa comida ligera para ayer de esos obreros, que eran papas y rubas y cubios y ibias, que ese era el almuerzo que hacía en ese tiempo mi mamá. Bueno, entonces cuando mi mamá se bajó y echó esmugró la ropa y echó ahí sí en la petaca y llegó y dejó el jabón, y ella llegó y se subió por un caminito que quedaba así como en zigzag. Se subió un caminito y haciéndose la tonta que recogía leña, con leña y mire para atrás. Y cuando ella ya se iba a meter al rancho, cuando me miró, y ya ahí estaba el Jeroski Cacuy. Y mi mamá como era así como alborotadita, y dijo, viejo, hijo, no sé qué, ya quién es el que se está robando el jabón. Y entonces llegó y ¿qué hizo el Kikakuy? Sin embargo, él cogió la pasta de jabón, que era ese jabón rey, que usaban siempre, y cogió la pasta de jabón y lo fue echando al bolsillo, y se pone a decirle ese Kikakuy, decirle, ay mi señora, regáleme el jaboncito, que es que yo lo necesito, que es para lavar mi ropita, porque es que la verdad mi señora, yo no puedo bajar al pueblo, al pueblo, y regáleme el jaboncito, sí, regáleme el jaboncito, que un día esto mi señora y mi mamá, póngale cuidado, que un día estos, mi señora, yo le voy a regalar un tunjito, pero regáleme el jaboncito, que es que lo necesito. Y entonces cuando mi mamá llega y le dice, ¿qué tunjito, qué barrayero, ni qué? Dijo, me deja la... Y ella que se agachó que a coger una piedra y a lanzársela al viejito ese. Y cuando alzó la mirada que para lanzarle la piedra, sí, como ya estaba ahí. ¿Y se llevó jabón? Y se llevó el jabón. ¿Qué tal si le hubiera dicho que sí? Y la otra historia chiquita, sí, que me pasó, que es así por mis ojos. Teníamos las ovejas abajo de la casa, allá en un cajinón, ahí teníamos las ovejas. Y entonces llega mi mamá y me dice, Vidal, eran las 12 del día, y Vidal, vaya a asomate a ver qué es la gramadera de esas ovejas. Sí, yo sí, como para correr en una liviandad. Y yo llegué y bajé y allá me paré encima del barranco. Pues un hijo de máquina mojar, y acababa yo en un cordero y reí ese cordero, remoliné, pero le brillaban esas mechas, ese huepuerca mojar. Y entonces yo... ¿Pero como si fueran de oro? ¿O? Sí.
Y cuando yo llegué y subí, mamá, un sapo que está allá encima de un cordero que lo hace remolinear ahí, un sapo. Eso sí, las mechas que le brillaban. Y entonces mi mamá llegó y dijo, pendejo, muestra la sal. Y fue y cogió la sal y cuando bajamos, claro, sí que ya estaba ese condenado ahí. El hecho de uno poder coger esa vaina es el instante. Cuando uno ve esas cosas, o escúpalo o orínelo, o si quieres, aviéntelo. Y ahí sí uno puede coger esas cosas. Y si no, lo contrario. Dice un dicho por ahí. Bueno, y le voy a contar porque también ni quitarle su tiempo. Listo. Lo de Peña Sanabria. Mucha gente cuando se llegaban esos 7 años y ese Viernes Santo, allá se iban que a ver si era cierto lo que decían la gente que se asomaba allá, que la peña se abría y que los que se metían allá que a sacarse los tesoros que ahí quedaban para siempre. Y bueno, y eso sí llegó a pasar. Y lo otro, ese día de la avalancha, usted sí supo la historia del niño, no sé, el muchacho que se bajó, hijo de Luis Guevara, Gino Luis Guevara, porque él también ya murió el año pasado. Y el muchacho se bajaba, a esa hora se bajaba a ir a verse con la novia, que la novia se llamaba, era una hija de Carolina Sanabria, allí era con la niña que bajaban a verse. Y en ese momento cuando el muchacho bajaba en bicicleta, preciso, justo, reventó esa hijo de máquina Peña. Sí. Y se bajó ese derrumbe y atrapó al muchacho. Y la gente busquen al muchacho y no llamaron a la novia que si el muchacho estaba allá, que si no, que sí ya habían tenido una entrevista pero que él no bajó, que no bajó. Y cuando ya comenzaron a abrir llegó la retro a sacar ese barro, pues a estaparla bien, cuando sale enredado ahí el muchacho. Eso sí fue un lamento. Sí, que estaba como a 30 centímetros. Sí. Y con la bicicleta. Sí. Eso fue terrible. Sí. Eso es lo que sé de la historia de su tal Peña Sanabria. Y la otra era de la lavandera, esa es la que le sacaba, que eso era la lavandera de mi mamá, que todas esas historias están hoy en el libro de Villapinzón. Y bueno, ¿qué otra? Ya le conté la de Don Juan. La de los estudiantes. Y la de los Ginado Domingo Soto. Todas esas historias se las cuento porque ahí sí, en el tiempo que yo duré allá, yo vi todas esas cuestiones. Sí, no, y lo que yo le decía antes, la meta es que, pues de pronto en el libro de Villapinzón está muy textual, pero como para gente grande, sí, pero nos hemos enfocado en la población de niños, sí, de niños, por ejemplo, para hasta sexto, de preescolar, pero ya sexto, o sea, historias fáciles de narrar, y ojalá que ellos también se apropien de toda esa literatura municipal y pues que no se pierda esa identidad cultural pues de villapinzonenses, que lastimosamente pues esa tradición oral se ha perdido mucho. Sí. Pues así de los niños, así por lo menos de los niños, que es la enseñanza que yo les di mientras que yo estuve en guardabosques, la enseñanza que yo les daba en los colegios y en las escuelas, las enseñanzas de cuidar en lo del medio ambiente,
y de lo de no maltratar la naturaleza, y de lo de no contaminar por lo menos el agua, los aljibes y toda esa cuestión. Entonces eso sí, que eso una niña se lo dijo a la abuela allá en Bozavita. Sí. En Bozavita se lo dijo a la abuela. Ahí ya se me olvidó el nombre de la señora. Ay, la señora que ya también no hace tanto que murió. Y yo me acuerdo, yo estaba esa vez allá en Bazar, y yo me acuerdo que llegó la niña, la abuela, y compró una paleta, y compró una paleta, y llegó y cogió el papel y se lo quitó a la paleta, y llegó y lo botó al piso, y la niña se estaba dando cuenta, una niña de 5 años. Abuelita, eso no se hace, abuelita, de botar basura, porque no, que el tío Vidal nos dijo que esos papeles de los dulces, que eso tan pronto uno desenvuelva esa cuestión, toca echarlo al bolsillo o buscar un recipiente y echarlo allá y no botarlo al piso, porque no, que es que eso es contaminación. Y imagínate todo eso, ya vea cuántos niños no cogieron esa anécdota, esa enseñanza. Los que son tercos son ya como nosotros los viejos. Eso sí no valía decirles, por favor, que no, eso que no sea joyero, que para eso le están pagando ahí a los de esos barrendiches. Imagínense, esa es la ignorancia, uno dice a mi papá, la ignorancia. Y por lo menos que otra, esa, la otra que yo le fundía todo eso que me enseñó mi abuelo cuando yo era niño. Es más, otra historia por lo menos de cuando yo iba con mi papá y nos metimos a la selva, y entonces cuando llega y salen unas aves allá, tío, y llega y le dijo a mi papá, oiga papá, ¿y por qué esos pajaritos nos dicen que tío? Y llega y dice mi papá, chino pendejo, ¿no que es el saludo que nos da? Eso es, y mire que desde esa vez se me prendió lo del tío, y por eso es que a todo el mundo que los tíos se los... Y la otra es por lo menos el maltrato con la fauna. Por ahí en un librito que tengo de oraciones, ahí está esa leyenda. No hay que maltratar la vida de los animalitos, porque ellos tienen el mismo dolor, el mismo sentido de que un ser humano tiene. Don Vidal, otra cosita. Su merced, cada vez que entraba, pues, y como tal al páramo, ¿usted le pedía permiso? Pues eso, ¿y quién me enseñó eso? Si no fueron los indígenas. Porque yo fue cualquier, digamos, no cantidad, sino cualquier comunidades indígenas, sí, que fueron allá, y ellos siempre cuando entraban allá, ellos lo primero que llegaban y besaban la tierra y se quitaban los zapatos y llegaban y abrazaban un arbolito y comenzaban ahí el idioma, eso sí no, yo no sé, uno para descubrir esos idiomas de los indígenas yo conocí los totos, los árabes, los judíos, los guayú, los mamos, los de la Sierra Nevada, sí, de Santa Marta, otros, pero ahí sí, como los muiscas, los originales, no de los chiviados que llevaba el terciopelado. Esos indígenas sí son chiviados. Eso fue el que aprendieron ahí a los indios. A ellos sí no les comía cuenta. Pero cuando iban los originales, inclusive pues tengo la bandera de un muisca del que me la entregaron allá ellos, del pacto que uno tiene
cuando uno entra a dialogar con la madre tierra y con la Pachamama, que ellos todo eso me lo enseñaron esos indígenas, y todo eso lo que yo hacía. Por eso cuando yo entraba ya a esa laguna, sí, viera la felicidad que yo la pasaba, y nada me pasó, es decir, yo nada me llegó a pasar. Lo segundo, allá cuando llega uno a meditar con la laguna, yo quisiera contarle cantidad de historias que yo aprendí de esa gente, y que yo allá me pasó y me sucedió, y veía, y toda esa cuestión. Eso es decir, yo todo eso lo tengo escrito en un libro que estaba haciendo a mano, sino que desde cuando salí no seguí la leyenda del libro. Pero esa leyenda eso está en el nuevo libro de Villapinzón, no sé si usted lo tenga. No, la verdad, no sé si fue el que, porque hicieron uno con el doctor Hernán Garzón y sí, con el doctor Gildardo. No, con el Gildardo no hicieron nada. No, ese libro lo hicieron fue con el tío Hernán Garzón, y el antiguo fue con el doctor Salatiel Barrera, que yo ahí tengo ambos libros. Sí, que inclusive quedaron, o sea, desaparecieron muchísimas fotos de ella, pero que estaban en el molino que queda al pie de la Villa Olímpica. Que yo no recuerdo quién fue el que alcanzó a rescatar algo de esas fotos. Pues creo que fue el profe de fotografía, el profe Fernando, el papá de Luna, Leonardo Chavarrío. No. Él alcanzó a rescatar unas. Yo sí tengo también historia de él, pero por lo menos el que me ayudó a editar ese libro, el nuevo libro, fue un profesor, Fernando, que él estaba enseñando en la Jorge Tadeo Lozano, sí, en esa universidad era donde estaba. Yo pues tengo un libro, si quieren verlo. Claro. Bueno, ya estamos acá. Eso. Si no aprovechamos. Eso le cuento. La otra que yo aprendí, por lo menos de la siempre que uno entra. Pero espere, don Vidal, o sea, antes de pasar lo otro, ¿usted cómo pide ese permiso para entrar allá? Porque pues no creo que hiciera lo mismo que los indígenas, o sea, besar la tierra, abrazar el árbol. O sea, ¿cómo lo hacía? No, yo en lugar de besar la tierra, ¿sabe? Cuando yo entro allá, sí, hago es con el pie. Una cruz. ¿Sabe por qué? Porque con estos pies voy a pisar la madre tierra. Claro, santificarlo. Exactamente, voy a pisar la tierra. Y ese es el permiso que yo le pido. Y de ahí para adelante yo comienzo a meditar y a hacer lo que la indiecita esta Daniela Rodríguez, que ella no le gusta que le digan Daniela sino Uma, ella duró allá un mes, duró allá en esa, quedándose allá en esa, y esa criatura todo lo que me enseñó a hacer los rituales y ¿Pero ella es de acá? No, ella es de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ella estaba con otros compañeros de la Universidad Santo Tomás, de otros compañeros estaban haciendo ese programa ahí en el ¿cómo es que llaman? El pantano, ahí se de Bogotá, de la Conejera. ¿La Conejera qué queda? El pantano de la Conejera, ¿es de la Conejera o es como es que don ese Peñalosa era el que lo iba a destruir, y la comunidad indígena no lo deja, como así que la reserva La Conejera. Sí. Que querían, o sea, todo el tema de agrandar la ciudad y construir edificios, sí. Yo no sé qué más. Y esa niña 25 años tenía en ese tiempo. Esa niña, todo lo que me enseñó, incluido hasta me regaló una revista de los indígenas y de qué hay que hacer para salvar a la Pachamama y cómo hay que hacer el ritual. Pero ahí sí la letra esa es difícil de entenderla. Eso es difícil de entenderla.
y el respeto que uno debe tenerle a la Pachamama y a la Madre Tierra, que todo eso es lo que yo le he infundido, o le infundí a los niños mientras yo estuve de guardabosque, y cuando me llamaban a dar clase, una hora, no, sino media hora de clase a los niños, Sí. todo eso fue lo que les infundí yo a esos, pues a esa niñez, a niñas y niños, todo eso fue lo que yo les infundí, y todo eso es lo que decían los indígenas. Y qué otra cosa, toda esa otra cosa, y bueno, y por lo menos el respeto el respeto a lo que uno hay que tenerle, porque uno hay que respetar mucho uno a esa madre naturaleza. ¿Por qué? Porque no es que de esa madre naturaleza de la que nosotros vivimos ya existimos. Claro, y que son muchos los municipios que se sustentan en base a esa agua. Pues obviamente, y lo segundo, lo segundo, por lo menos usted valora el dinero o valora el agua. No, el agua. Pues obviamente, usted qué saca con tener ahí. ¿De qué le sirve tener un billete y tener sed y no tiene dónde comprar esa agua? No, es que ni siquiera, o sea, no tiene cómo tomarse un vaso de agua o no tiene la salud. Exactamente. Listo, don Vidal, entonces agradecerle, que espero que ahorita deje de leer el libro. Y bueno, ¿y qué más otras? No, o sea, era más que todo en base a todo el tema de mitos y leyendas, historias también personales suyas. Las historias, las que le acabé de contar, de lo que yo veía y lo que yo me pasaba por allá cuando yo era criadero de ovejas, cuando llegaba el leoncillo y los venaditos eran hacer parranda ahí con las ovejas, y el oso de anteojos, que yo me acuerdo que el oso ese de anteojos se alimentaba era de chusque churo, de lecho ese San Juan, de mazorca de agua y de... ¿Mazorca de agua? Sí, mazorca de agua y de hierba de oso. De eso era que se alimentaba. ¿De cuánto data más o menos el último oso de anteojos que...? Hace 58 años, cuando produjeron ese incendio ahí en el ojo de agua, de un señor que le dejaron un pedazo ahí para rozar, para sembrar unas chugas y unas rubas, y resulta y pasa de que fue un cuadrito, hay que le dejó un tal Ginao Esteban. Y él se fue, y era un pleno verano, y él se fue y rozó todos esos frelejoncitos, toda esa paja, todo eso, hizo los montones de esos chiqueros, y llegó y les prendió candela. ¿Para qué le prendía candela esos montones de chiqueros? Para esa ceniza que quedaba ahí. ¿Vos fue la buena? Esa era la que le echaba a las matas de ruba, a las matas de ruba y cuando le echaban eso, esa comida daba pero una cosa impresionante. Yo me acuerdo, y las ibias y las uvas, y una papa que llamaban la correpaloya. Esa era la comida que usaban en ese tiempo la gente. Y entonces él llegó, le prendió candela a eso, y arrancó y se vino y habitaba allí donde estaba ese señor Reinaldo Bolívar, que yo me acuerdo. Y cuando al otro día se fue que allá a toquear y a hacer los surcos para sembrar la comida, el incendio iba allá frente a las cuevitas de donde se alojaban los venaditos. Desde ese tiempo no volvían ni los venados, ni el oso de anteojos, ni el tal leoncillo. Desde ese tiempo no volvían. Donde volví a verlos fue a los 5 años, cuando fuimos a llevar un curita allá a Ubalá. Sí. Y ahí arriba en el alto de Huasca, es que se llama así, Huasca, en ese páramo donde hay unos ranchos que ahí venden aguapanela caliente y queso, y helado allá en ese frío. Y entonces eso de que nosotros nos bajamos del bus y yo cogí y recibí mi pocillado de aguapanela caliente y mi pedazo de queso. Entonces que yo me salí para detrás de los ranchos, y cuando comenzó a levantar la neblina, cuando allí apareció una manada de venados de esos de cola blanca, y yo llegué y
No, primero fueron los osos, que habían 8. ¿8? A 8 ositos. Y que de esos un concejal de Junín mató a uno, al más chiquito, por deporte, que por ensayar una escopeta. Que eso salía en las noticias. Y entonces cuando yo llegué y cuando vi los 8 ositos allá, porque yo, así como dicen, invisibilidad es... Bueno, entonces cuando yo llego y oigan, miran los osos allí. Y sale ese chorrero de gente y los ositos ahí mismo llegaron y hicieron eso y se fueron. Y cuando siguió levantando la neblina, y ahí, allá encima hay una roca, ahí estaban una manadita de venados. Ellos sí, ahí se estuvieron porque pues allá nosotros que íbamos a ir. Y esos eran los que habitaban allí. La pantera, por lo menos, esa sí no la conocí. ¿Acá había pantera? Sí, la pantera. Y el ese leopardo. Y el cóndor. El cóndor. No, eso sí no los alcancé a conocer. Eso sí no. Lo único que conocí eso fue, ya le digo, el oso y anteojos, el leoncillo y el león puma, ese sí tampoco no alcancé a conocer. Ese sí era el que me preguntaba, era mi suegro. Me va a la vida y usted pues ya no se ha encontrado con esos animales, con esa fiera, con esos que nosotros cada nada cuando iban por allá a bajar sus palos, sus maderas, y pues se encontraron con ese animal. Porque claro, ellos estaban echando presa, comiéndose los venados. Y esos cuando olfateaban a la claro, ya con comida y con hambre atacar. Cuando olfateaban a la gente, sí, mismo esos rugían y que no se fueron nada porque ellos estaban en su comida. Sí, todo eso. El que conocí fue otro, el tigrillo. El tigrillo, ese sí una vez. ¿Y las nutrias? Ahí está la cosa de las nutrias. Las nutrias, todavía existen nutrias. Ah, ya hay nutrias. Todavía existen nutrias. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que existen las nutrias? Fiel testigo, por lo menos el Víctor Romero, sí. Víctor Romero, no, sino el Víctor López y el tío Jairo López, el profesor Jairo, y el finado Enrique Rey. Ellos son fieles testigos hasta hace 5 años, las nutrias, cuando estaban haciendo ese sendero de para abajo, allá en la nutria, que los maestros eso me preguntaron, oiga, ¿es que aquí hay nutrias? Pues sí, yo lo que he escuchado que sí hay nutrias, porque es que allá en el río esos parecen unas sabandijas para arriba y para abajo, esas nutrias. Y yo un día entonces dije, guarde, yo quiero conocer las nutrias. Entonces yo llegué y me bajé, eran las 5 de la tarde cuando me dijeron esa, y yo me bajé del río y se saqué mi cámara y yo me fui paso entre paso a ver si las acolumbraba. Y preciso cuando iba llegando ahí al pozo de la nutria, ahí vi 3 embalconaditas que estaban ahí calentándose ahí en un balconcito que hay ahí en el pozo de la nutria. Y eso de que yo iba con esa lentitud que yo iba, pero ellas son muy abejas, muy abejas, y seguramente a lo que me vieron los pies, cuando fueron llegando y pegaron el zarpazo y apenas burbujeaba el agua, y no le alcancé a sacar la foto de esas verdejas noches. Y ¿qué? Ellas son como una foquita. Sino que las de aquí de clima frío son más pequeñas que las que yo conocí allá en Girardot. Claro, son grandes. Sí, pues esas nutrias son unas cositas sobre así. No, allí son así. Bueno, está el mío. ¿Cómo este gato que está? No, siempre son grandes. Ellas sí son grandes. Y eso les brilla ese pelo, sino que la cola es esponjosa. Eso es esponjosa,
la cola, claro, y llenas de pelo. Y eso, pues, y ese pelo, y los ojos son rojos. ¿Rojos? De la noche, porque esas cuando yo las vi allá, ahí que estaban ahí soleándose, en los ojitos rojos. Eso fue y para mí tengo que todavía existirán, porque ellas están desencajonadas aquí abajo en 6 kilómetros de río que hay allá entre digamos, allá encajonadas, y como todo eso hay trucha. Ah, claro. Sí, todo eso hay trucha. Hay que alimentarse. Y como ellas se alimentan es de esos truchas. Bueno, eso era, pues yo creo que todo. Y Listo, don Vidal, agradecerle mucho, de verdad. Síguenos en nuestras redes. Deja tu comentario, dale like y comparte. Hasta el siguiente video.